Episodio 18, temporada 4 de A Fondo. Aquí estamos con Mayet Méndez y su servidor, Valdemar Coronel, para tratar unos temas interesantes de la semana. Mayet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, querido compañero. Un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Perfecto, muy bien. Oye, pues como el tiempo aquí apremia, empezamos, ¿no? Oye, qué sorpresa, ¿no? De repente estamos con lo del Mencho y de repente allá el señor de las barras y las estrellas inicia un bombardeo contra Irán, ¿no? Algo que ya se veía venir, ¿no? Digo, obviamente ya no fue tanta sorpresa, sí el momento en que se da, pero una sorpresa, digamos, para todos, ¿no? Y con un riesgo ya, pues mayúsculo, ¿no? Según ciertos analistas, pues no es tan fácil, no es como ir a Venezuela por una persona, ¿no? Sino que Irán sí tiene otro tipo de preparación, están acostumbrados a estar en guerra toda la vida, son países que desde tiempos inmemoriales se dedican a la guerra, a estar en conflicto todo el tiempo con Irak, y si no es con Irak, con Pakistán, y si no con Pakistán, con quien se ponga enfrente, además de Israel. Y bueno, ahí empezó ya otro problema, eso sí, ya a otra escala, ¿no? Lo Así extraño de es. todo es que vemos que pasa, pero también nadie más se mete, ¿no? Ya no hablemos de la ONU, Sí, pero nadie se mete, no, no, ¿no? ¿Qué dices, Mayet? no, bueno, no deja de sorprender este mundo tan bizarro y tan subnormal, ¿no? En todos sentidos, lo que esperaríamos que hubiera una medianía en la protección de derechos humanos de manera internacional, que hubiera un respeto al derecho internacional, pues medianamente, o por lo menos simulado. Vemos en la práctica que no existe nada de eso, es un sálvese quien pueda y que pues estamos en una indefensión total y donde pues se está reacomodando mucho de lo que está sucediendo en el orden económico mundial, que sinceramente, como dicen ahí también, yo creo que vamos a llegar con mucha vergüenza al futuro, ¿no? Permitiendo este tipo de situaciones tan grotescas, se ha normalizado inclusive pues ya los genocidios, pues este atentado en contra de la primaria en Irán, creo que murieron más de 140 niñas, por ejemplo, y que pues el orden económico y político, el establishment, pues, no, pues haga caso omiso como si no sucediera nada, es verdaderamente alucinante. Sí, sí, y digamos que fíjate que lo chistoso de todo es que tú pensarías, ¿no? Vienen estos problemas y generalmente lo que se cae mucho es la bolsa de valores, ¿no? Pero digo, sí, viene una caída, pero tú la ves hasta eso, dices, todo muy estable, ¿no? Como si no pasara nada, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. cosas que dices tú, quién sabe qué esa mano invisible, ¿no? Que está por ahí moviendo y acomodando todo, pero pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces le hace fácil hoy a Estados Unidos, pues, ir por el cuate de Venezuela y además planean una política más ruda todavía contra Cuba, ¿no? Además, Sí. ya estaba. Y ahorita, ahora vamos por Irán, ¿no? Y inclusive contra una oposición dentro de Estados Unidos que diario le está diciendo, y el Congreso el Poder Judicial diciéndole, oye, Trump, no estás haciéndolo bien, y al cuate este no le importa, ¿no? Absolutamente no le importa nada. Yo no sé si ya no ve ni siquiera posibilidades de tener algún triunfo, de mantener por lo menos la Cámara de Diputados o la de Senadores en las elecciones intermedias que ya vienen el año que entra, digo, en 2 años. Pero sí, vamos, o sea, es un personaje que ya cruzó la línea, ¿no? De lo que creo yo, todo mundo decíamos está loco, pero no tanto, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Son las ironías en las que pues el imperio tiene, o sea, critica el autoritarismo de otras naciones, pues desconociendo el contexto, la cultura. Y todo lo que se provoca, ¿no? A partir de esa intervención que pone en declive en muchas de estas estados en los que se interviene, que ya sabemos pues cuáles son las consecuencias y lejos de generar bienestar y desarrollo en esas poblaciones, pues sucede absolutamente todo lo contrario y pues ahí está el caso de muchísimas naciones donde ha intervenido el imperialismo, ¿no? Esto obviamente de la mano con el Estado de Israel, que igual
pues parece ser que pues nadie les hace nada y pues siguen en una constante guerra, como dices, ya muy naturalizado. Y pues al parecer esto tiene que ver con una ofensiva al estrecho de Hormuz. Yo sinceramente desconocía ese dato. Ajá, Ahí circula más del 20% del petróleo mundial. sí. Y bueno, pues la intención, al parecer, es apropiarse de esa región y controlar pues todo lo que tenga que ver con la energía. Pero la manera en cómo se está haciendo, de verdad puede generar una situación catastrófica, no solamente para esa región, también nos va a impactar inevitablemente en América Latina, en el orden mundial, ¿no? Porque además hay que recordar, pues, que Asia también se alimenta de esa energía, de ese petróleo, en específico China, y pues los productos se elaboran mayormente en esa parte del mundo, y por supuesto que va a haber una afectación en los precios generales mundialmente, sobre todo para los países del sur global. Sí, sí, de hecho, eh, ese estrecho del que hablas precisamente, ese estrecho es el que domina Irán, ¿no? Bueno, es parte de lo que es Irán. Y obviamente por ahí sí, si Irán se le ocurre bloquear ese espacio, bueno, sí se vendría esa catástrofe, porque imagínate los precios del petróleo, los precios de la gasolina, ¿no? Claro. Digo, por otra parte, esto me recuerda por ahí las épocas de Felipe Calderón y de Fox, ¿no? En donde había superávits de venta de petróleo precisamente por los aumentos en el precio del petróleo, ¿no? Que por una parte te beneficiabas, pero se te iba la gasolina en aquellas épocas de a 8 pesos el litro a 20, ¿no? Entonces, sí va a ser un problema mundial. Hay que ver qué sucede, hay que ver qué pasa. Trump pensaba que esto, igual que los rusos con Ucrania, lo iban a resolver en una semana. Ajá, sí. Ya dije, No. ya van diciendo, bueno, es que a lo mejor es para el mes, ¿no? Al principio Ujú. Trump salió diciendo, bueno, es que esto lo vamos a arreglar, a lo mejor va a haber algunas bajas, a lo mejor vamos a perder algo, pero ahora ya empezó a decir, oye, no, sí, vamos a perder más, ¿no? Entonces ya empieza la escalada y sí, no es lo mismo meterte a Venezuela que meterte a Irán. Entonces sí es una cuestión geopolítica muy, muy complicada. Totalmente. Y además, el papel de la Unión Europea tan vergonzoso, De o tapete. sea, están tomando, de verdad están siendo parte de lo que está mal y que se hagan aliados a estas dos potencias imperialistas tan vergonzosas y que inclusive Alemania sea el refugio de Netanyahu que fue a esconderse y no dio la cara. Em, Contrario Increíble. a Ayatollah, no sé Ayatollah, cómo, Ayatollah Khomeini. Ayatollah, que además entiendo que pues él sabía que iban a ir por Irán después de lo que sucedió en Venezuela, pero decidió quedarse ahí y pues ahora pues por lo que vemos también es un mártir pues ya en Irán pues contrario a lo que luego tradicionalmente se dice respecto a los dictadores, por otra parte pues no sabemos todo el panorama completo, ¿no? O sea, también vimos pues bastante lamentación por parte de la población iraní y pues también se ve que hay un descontento terrible, ¿no? Pues de cómo, vaya, es que no se puede justificar bajo ninguna perspectiva esta invasión, esta irrupción en una nación por el motivo que sea, ¿no? Y sobre todo, pues con una falsa moralidad, porque eso es lo que son, o sea, considerando todos los expedientes abiertos de Trump. Pues el genocidio abierto de Netanyahu y que la verdad, ahorita me parece lo más vergonzoso que puede estar haciendo Europa en ese sentido, que además pues también les va a tocar la crisis que se va a desarrollar en la región. Y el papel de la ONU, ¿no? Que más bien ya no es Sí, papel, ¿no? Ya ni siquiera, o sea, una vez lo decía el presidente López Obrador, ¿no? Que la ONU, pues, ¿para qué servía, no? O sea, sí. Luego Melania ahí, ¿no? Creo que hoy presidió la reunión. Bueno, es que de verdad es increíble. O sea, algo sí, es increíble, ¿eh? es Increíble. surreal, completamente surreal. Bueno, en el primer gobierno de Trump, el esposo de la hija, ¿no? Era el que prácticamente traía las relaciones México-Estados Unidos. El Jared, no me acuerdo el apellido, pero era el esposo de la hija. O sea,
vamos, hablando de nepotismo y esas cosas, no, o sea, Ah, olvídate, ¿no? tal Es cual. una No, no, cosa terrible, increíble. terrible. Pero bueno, Nos damos bueno, cuenta quiénes son los dueños del mundo, ¿no? A final de cuentas, es la así conclusión que es. podemos hacer. Sí, 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 digo, ahí está, y Trump pues es un monigote, ¿no? Que también ahí nomás que el problema es que este monigote luego no lo pueden controlar, ¿verdad? Bueno, bueno, Así bueno, es. muy bien, pues el tema está muy interesante, vamos a ver qué pasa las siguientes semanas, y bueno, ahorita estamos con el tema, ya lo tocamos varias veces, pero como que se ha ido moviendo, ¿no? Este tema electoral, ¿no? De la reforma electoral de la presidenta, la iba a mandar el lunes, que siempre no, que la va a mandar hoy, ¿no? Vamos a ver qué cambios tiene, ¿no? Digo, si tomamos en contexto más o menos cómo venía esto de la reforma, había a mi gusto dos cosas que eran las más importantes, ¿no? Uno que nada, que también es una simplificación administrativa, ¿no? Es decir, eliminamos los soples. Los soples son los IEQ, por llamarle de alguna manera, Exacto. de cada De los estado, ¿no? estados. Exacto, esos se eliminan, hacen exactamente lo mismo que hace el INE, nada más que lo hacen en los estados, nada más que generan una burocracia muy costosa. Tremenda. Sí, los Ujú. consejeros electorales son muy caros, y prácticamente hacen lo mismo que hacen las autoridades de línea aquí, nada más que obviamente pues, tendrán ahora más chamba. A los trabajadores, bueno, no, yo creo que ahí es la parte que siempre es medio delicada, pues esos trabajadores del Instituto Electoral, probablemente a gran cantidad de ellos, a los trabajadores, no a la burocracia, pues serán incorporados seguramente al mismo INE, ¿no? O INEC, no sé si también la presidenta le vaya a cambiar el nombre, como lo había planteado el presidente López Obrador, que te acuerdas que era Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿no? Era un nombre diferente, ¿no? Hay que ver cómo viene ahorita la Ujú. reforma. Esa era una parte importante y la otra parte era obviamente pues la cuestión política más delicada, ¿no? ¿Cómo le haces para eliminar a los pluris, Sí. bueno, entre comillas, eliminar los pluris, pero en realidad no los estás eliminando, ¿no? O sea, los pluris van a ser los que quedaron los mejores perdedores, ¿no? Que si tú Ujú. recuerdas, nuestra misma ley electoral ya lo contempla, ¿no? O sea, siempre hay un lugar para un mejor perdedor y luego se van Así es. repartiendo los plurinominales, ¿no? Nada más que ahora va a ser, todos van a ser los mejores perdedores, ¿no? Exacto. Que la verdad se me hace mucho más justo, ¿no? Eh, Claro. ahora, creo que esas son las partes importantes. Obviamente, el problema que nos encontramos es, pues, cómo convences a los cuates del PT y a los del Verde, porque todos ellos son plurinominales, ¿no? ¿Cómo ves, Mayet? Bueno, sí, eh, sabemos que ellos dependen más de Morena que de Morena a ellos, pero tampoco hay que subestimar lo que han logrado en algunos estados, como San Luis Potosí, ¿no? Con el verde. Entonces, pensar que pues también es una situación de no se tiene que llevar a ningún consenso, pues probablemente Morena también implicaría que no se quede sin la mayoría en el Congreso, ¿no? Sin esas coaliciones que desde muchas perspectivas pues pueden ser indeseables, sobre todo por el comportamiento del Partido Verde tan, eh, pues, pues tan Pendenciero. inconsistente, ¿no? Exacto, en muchas situaciones, pero sí entiendo también que pues se baja la propuesta para poderla analizar con mayor detenimiento y pues hay muchas cosas nobles que podemos ver en ellas también, como por ejemplo el 25% del decremento en el costo de las elecciones, como bien dices, el INE, partidos políticos, y bueno, y ya desde ahí pues genera mucho escosor como por ejemplo el PRI, ¿no? Donde pues sabemos que prácticamente ese es su recurso más importante, lo que recibe de prerrogativas a nivel nacional y pues ahí es como se moviliza la presidencia priista y pues puede hacer lo que hacen, pero sin mayor legitimación social. Entonces pues van a rehusarse a perder los privilegios que tradicionalmente han tenido. Eso pues es muy bien sabido y podemos hacer esa lectura muy clara de que pues hay resistencias, la seguirá habiendo, pero me parece un buen acierto al final, ¿no? Que se pongan ahí en la mesa pues puntos que siempre han sido demandas ciudadanas pues de antaño. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que de cara a la ciudadanía.
es la mejor propuesta que tú puedes hacer, ¿no? O sea, sí, no eliminas plurinominales, ¿no? Obviamente, pues seguramente muchos mejores segundos lugares van a ser de partidos de oposición, ¿no? Sí, ese seguramente va a ser así. O sea, evidentemente, si hacemos una corrida, como dicen los contadores, ¿no? Hacemos una proyección y una corrida de lo que puede suceder, si la votación se da más o menos en el sentido que se dio en el 2024, Morena ya no necesitaría del Verde ni del PT, que esa es creo que la parte más dolorosa para ellos, ¿no? De decir, oye, espérame, pues es que así tenemos convivencia y mira que yo te ayudé a llegar, ¿no? Pues sí, pero ¿saben qué? Me salen muy caros, ¿no? Pues eso sería lo idóneo, amigo, pero de acuerdo también con lo que señala la Constitución, o sea, ¿cómo se lograría la mayoría calificada en el Congreso? O sea, porque también la tenemos gracias a estas Claro. acuerdos que se hacen con esos partidos, que se puede llegar, creo que tenemos que 336, ¿no? Diputados y diputadas. Sí, pero Si mal no- si se modifica la fórmula y se modifica el número de plurinominales, por ejemplo, si ya no quedan los 500, baja el número. Si tú ganas los 300 distritos electorales o cerca de los 300 y ya no son 500 diputados, ya son 400, por ejemplo, le quitas 100, muy probablemente Ah, ya no bueno, sí cambiaría. necesites. Sí, o sea, Sí, claro, es necesitamos cierto. ver cómo viene exactamente, ¿no? Pero creo que viene en Así ese es. sentido. Bajas el número, no desaparecen los pluris, bajas el número de plurinominales y entonces sí, la fórmula se reconfigura, ¿no? A mí me parecía mucho más interesante la fórmula que planteaba López Obrador. No sé si te acuerdas. Cuando vino el problema de la sobrerepresentación, la pasada propuesta de reforma que hizo el presidente decía, a ver, vamos a seguir con los plurinominales, pero vamos a hacer unas listas, ¿no? De tal manera que la gente sepa quiénes vienen de plurinominales en el PRI, en el PAN, en Morena, en el Verde. Y ahí sí la gente Sí. decida. Oye, ¿sabes qué? Si viene Alito otra vez en la lista del PRI, yo no voto, ¿no? O si viene Marco Cortés, o si viene fulano de tal, ¿no? Pero si viene gente importante, pues ahí sí, ¿no? Esa es la parte, creo que yo rescataba de varios puntos de los que traía López Obrador, ¿verdad? No, no sé si, ahí está, Sí, pues hay que estar, perdón, no te preocupes. a la expectativa. También me parece muy interesante, pues algunas prohibiciones que tienen que ver con las campañas, con los tiempos de radio, de televisión, La de reducción, aportaciones en efectivo. La verdad es que yo en lo particular, por lo menos estoy, y yo creo que la ciudadanía en general podemos coincidir en que, pues es tan tedioso, cansado ver todo el tiempo la propaganda y además que de manera mañosa también se sale justo de los tiempos electorales previstos, ¿no? Entonces, claro. pues que se ponga mayor regulación y ojo en ese sentido, pues abona a que las cosas cambien sustancialmente y tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de campañas, no sé, probablemente hasta digitales, no sé si lo contemple la iniciativa, pero pues sí es tremendo ver la cantidad de basura visual y todo lo que implica las campañas políticas. Yo creo que sí contempla una parte, ¿eh? Porque inclusive ya viene contemplada una parte de la inteligencia artificial. Entonces, Exacto, sí. ajá, Solamente no sé en qué yo términos, en qué tampoco sí. sentido, porque pues también se hace mucha fake news a partir del uso de Exactamente. esa tecnología, entonces ¿cómo lo vas a controlar, no? Exactamente. Entonces, sí, trae cosas interesantes. Hay que ver, seguramente ya ahorita la han de estar presentando, si no es que ya se presentó. Y vamos a ver, analizarlo ya a más a profundidad, pues en el siguiente capítulo, Mayet. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, No puedo creerlo. sí, Siempre se pasa de volada. Porque hay que hablar también ya de lo más importante que tiene que ver con el no, nepotismo y no reelección, ah, que creo claro, que también es importantísimo de exactamente. analizar, Y ¿no? se supone que nosotros lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, A ver cómo salen las a cosas. ver cómo nos va. Sí, parece ser que aparte de los Monreal y allá en Guerrero y creo que en San Luis, bueno, San Luis Potosí es del verde, entonces eso no debemos de meternos ahí en problemas, pero lo que es Guerrero y lo que es Zacatecas, pues hay que ver qué pasa, ¿verdad? Así Pero bueno, es, estaremos muy bien, atentos y atentos. perfecto, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Al contrario, gracias, saludos, amigos.